Bueno, proseguimos a uno de los temas que vimos en el segundo corte de la materia electromecánica, que es la corriente eléctrica. ¿Qué es corriente eléctrica? La corriente eléctrica es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de una carga, ion o electrón. En el caso de un conductor metálico, son principalmente los electrones los que toman parte de la corriente. La intensidad de la corriente es la cantidad de carga que pasa por un conductor por unidad de tiempo. Un ejemplo de la corriente eléctrica puede ser un alambre de cobre. La corriente eléctrica está constituida por flujo de electrones. ¿Cuál es la función de la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es una forma de transmitir energía eléctrica por un circuito con el propósito de hacer funcionar aparatos eléctricos. La carga eléctrica Q es una magnitud para representar a los electrones que circulan por un circuito. ¿Qué es voltaje y corriente? Voltaje se define como la cantidad de energía potencial entre dos puntos de un circuito. Un punto tiene más carga que otro. La diferencia de carga entre los puntos se llama voltaje. Corriente es la tasa con la que fluye la carga. ¿Qué tipos de corrientes eléctricas existen? Corriente continua, corriente alterna, corriente trifásica, corriente monofásica, corriente sinusoidal, corriente causi-estacionaria y corriente de Foucault. ¿Cuál es la diferencia entre corriente y electricidad? La electricidad estática es otro tipo de energía a diferencia de la corriente eléctrica en la que las cargas se mueven. En este caso, las cargas eléctricas permanecen en su lugar. ¿Cómo se mide la corriente? Para medir corriente se utiliza amperímetro, el cual puede ser analógico o digital. ¿Qué tipo de corriente se usan en las casas? La corriente que fluye por las líneas eléctricas y la electricidad disponible normalmente en las cosas procedentes de los enchufes de la pared es corriente alterna. La corriente eléctrica continua es aquella que fluye de un punto a otro, siempre en el mismo sentido, mientras que la corriente alterna es aquella que fluye de un punto a otro, cambiando de sentido periódicamente. La electricidad comercial a gran escala procede de generadores que producen corriente alterna. ¿Cómo saber si hay corriente? Sin duda la herramienta más usada y más completa para comprobar si hay corriente es un cable, es el multímetro. Esto es así porque no solo nos indica si pasa corriente por el cable, sino que también nos da el valor de la tensión exacta que pasa por el lugar de la instalación que le indiquemos. Bueno, ya con lo explicado les vamos a poner un ejercicio de corriente eléctrica. Muchas gracias.